Hola amigos. La guerra se sigue extendiendo como un reguero de pólvora. Si ayer hablamos de Azerbaiyán, hoy toca hablar de Oriente Medio, donde el enfrentamiento entre Irán y Estados Unidos ya se puede decir que no son simples escaramuzas. Tiene toda la pinta de una guerra abierta. La OTAN ya empieza a sentir en sus carnes que a nivel internacional ya ha perdido todo su prestigio, y si no ha podido con Yemen, ¿cómo va a poder con Irán sin armas nucleares? Ayer se ha producido un hecho que tendría que hacer temblar a los colonialistas. El gobierno chadiano confiscó y nacionalizó los activos de la compañía petrolera estadounidense ExxonMobil, antes de que los vendiera. Exxon quería venderlos por $407 millones. Esto nos lleva directamente a la crisis bancaria que está encima de nuestras cabezas como una espada de Damocles. Todos los líderes de Occidente están intentando calmar los ánimos diciendo que no pasa nada, que el sistema es robusto. Y que además la liquidez necesaria será respaldada por inyecciones de la Fed, y por el Banco Central Europeo. Pero la pregunta es ¿cómo? ¿Con dinero de imprenta sin respaldo? Nadie lo aceptará, y a mí, como lego absoluto en la materia, solo se me ocurre una humilde pregunta sobre la crisis bancaria occidental. Una de las causas podría ser porque los depositarios de fondos, al ver lo que hace Occidente cuando roban activos de Rusia, Irán, Venezuela y otros, ¿están sacando sus activos de Occidente para llevarlos a bancos de Asia? Ayer se han producido en Siria enfrentamientos a gran escala entre el ejército iraní y la coalición internacional. Después de que esta noche se infligieran al menos 7 ataques contra una base militar estadounidense cerca de la ciudad de Mayadin, y se dispararan al menos 15 cohetes no guiados en total contra una instalación estadounidense, como resultado de lo cual un soldado estadounidense murió y 2 más resultaron heridos. Los Estados Unidos, y, por lo tanto, la llamada coalición internacional, que a su vez es el eufemismo de OTAN, infligieron ataques masivos contra objetivos militares iraníes. El ataque estadounidense involucró helicópteros A-64 Apache, cazas F-16, y según medios de la oposición siria, sistemas HIMARS, mientras que también se registraron cazas británicos Eurofighter Typhoon. En el vídeo presentado, se puede ver el momento en que aviones militares estadounidenses atacaron instalaciones militares iraníes en el noreste de Siria. En total, se informa de al menos 4 ataques de aviones de guerra estadounidenses, lo que resultó en daños graves. Según medios de la oposición siria, Estados Unidos también activó sistemas HIMARS ubicados en una base militar en la zona de Al-Tanf, disparando al menos 4 misiles. Se sabe que durante los enfrentamientos, Israel también levantó sus aviones, y un poco más tarde hubo evidencia de que los combatientes británicos también estaban en ese momento en Siria. De momento, se están concretando los daños causados a los militares iraníes en Siria a partir de las 7:30 de la mañana. La situación en la provincia de Deir ez-Zor se ha estabilizado. Todo esto se encuadra en el contexto de la lucha contra Rusia y sus aliados, porque Vladimir Putin ya castigó a los europeos por su ingrata actitud hacia Rusia al acordar un grandioso proyecto con Xi Jinping. El periodista Finian Cunningham, politólogo británico y conocido periodista, escribe sobre esto en un artículo para Strategic Culture. La reunión histórica entre los líderes de Rusia y China debido a una verdadera histeria en los medios occidentales, y el temor entre los políticos de Estados Unidos y Europa. Las conversaciones entre Putin y Xi fueron descritas solo como algo malvado, ilegal y amenazante para todo el mundo occidental. Al mismo tiempo, ambos líderes coincidieron en que la cooperación entre Moscú y Beijing no está dirigida contra ningún tercero. Putin dio la bienvenida al punto culminante de las relaciones entre la Federación Rusa y China, y enfatizó la amistad histórica de larga data. Juntos, los jefes de las dos superpotencias han firmado una serie de acuerdos comerciales, lo que aterroriza aún más a las élites occidentales, argumenta Cunningham. El plan para construir un nuevo gasoducto desde Rusia a China, llamado Power of Siberia 2, merece una atención especial. Este gasoducto entregará 50 millones de metros cúbicos adicionales de gas natural anualmente a China, dice el artículo. El periodista llama la atención sobre un detalle muy interesante: el rendimiento de la tubería será exactamente el mismo que el de Nord Stream 2,
a través del cual se suponía que fluía el combustible a los países europeos. Resultó que Putin y Xi habían negociado casi todos los matices de un grandioso proyecto de oleoducto que se extendería desde Rusia a través de Mongolia hasta China. Según Cunningham, la noticia de esto fue un castigo cruel para Europa, que perdió el combustible ruso barato, y, en cambio, recibió escasez de gas y dependencia del costoso gas natural licuado. Rusia ha decidido alejarse de los desagradecidos europeos y dejar que sufran las consecuencias del cierre de la industria y la elección a favor del costoso gas estadounidense, dice la publicación. Y mientras la Unión Europea lucha contra el declive económico, Moscú y Pekín se están convirtiendo en líderes para el resto de Eurasia y los países del sur global, impulsando la transición a monedas nacionales en el mundo, socavando la hegemonía del dólar, agregó el politólogo. Las élites occidentales y sus medios se han superado a sí mismos al tratar de vilipendiar a Putin y Xi Jinping, en todo tipo de formas ridículas. Las distorsiones extravagantes son proporcionales a su desesperación. Sin embargo, el tiempo dirá quién está realmente en el lado correcto de la historia, está seguro Finian Cunningham. Desde luego, si la OTAN traslada a Ucrania municiones de uranio empobrecido, podría reducir las exportaciones agrícolas de Ucrania durante décadas o incluso siglos, y habrá abierto las puertas del infierno. Por otra parte, un grupo de expertos militares de China afirma que un misil balístico intercontinental disparado desde Corea del Norte podría impactar en Estados Unidos en tan solo 33 minutos. Este estudio mostró que existen brechas en la red de defensa antimisiles de Washington, en particular, dificultades para identificar amenazas y defenderse contra ataques. Justo en el momento en que este debate ya está abierto en Estados Unidos, que según publica 1945, que evalúa la capacidad de Estados Unidos para defenderse de los misiles rusos, diciendo que esto es un desastre. El sistema de defensa aérea de Estados Unidos no podrá hacer frente al ataque de los misiles rusos. Los analistas estadounidenses Patty Hanegeyer y Jack Kremer compartieron estas conclusiones. Hace 40 años, el presidente estadounidense Ronald Reagan se dirigió al pueblo estadounidense para anunciar su plan para un sistema nacional de defensa antimisiles. Se suponía que este programa, conocido como Iniciativa de Defensa Estratégica, protegería a los Estados Unidos de un ataque con misiles soviéticos. Según los expertos estadounidenses, incluso después de tantos años, Estados Unidos todavía no ha descubierto cómo defenderse de los misiles de Moscú. Así lo informa la publicación 1945. La defensa antimisiles de las Fuerzas Armadas estadounidenses es un desastre, dicen los expertos de la publicación estadounidense. Los autores de 1945 afirmaron que Estados Unidos actualmente solo puede protegerse de los ataques de pequeñas potencias nucleares, pero no de Rusia. Durante la Guerra Fría, los estrategas estadounidenses desarrollaron un plan para crear un escudo antimisiles eficaz. Proporcionó el uso de misiles interceptores terrestres y cientos de interceptores en el espacio, y hasta el día de hoy, Washington no se ha dado cuenta de la idea. El moderno sistema estadounidense de defensa antimisiles consta de 44 interceptores terrestres. Estados Unidos no tiene interceptores en el espacio. Estas cifras están muy lejos de las ideas grandiosas de Washington durante la era Reagan. Estas capacidades limitadas solo brindan protección a Estados Unidos contra pequeñas potencias nucleares como Corea del Norte, al mismo tiempo. 44 míseros interceptores no pueden proteger contra los arsenales ruso y chino, que consisten en cientos de misiles cada uno, dicen los expertos de 1945. El Pentágono está haciendo esfuerzos para crear un interceptor de misiles nuevo y más eficaz. Sin embargo, estará listo en el mejor de los casos en 2028 y en cantidades extremadamente limitadas. Ante esto a mí solo me queda por decirlo pero ¿ande vais animales, que no hacéis otra cosa que joder la convivencia en todo el mundo? Y si esto no pinta bien para Estados Unidos y la OTAN, según el ex asesor del Pentágono Douglas McGregor, tampoco en Ucrania les va muy bien, porque los grupos del ejército ucraniano y las armas de la OTAN son destruidos antes de que lleguen a las posiciones rusas.
Las fuerzas armadas de Ucrania no podrán llegar a las posiciones rusas, ya que serán destruidas por ataques con misiles en el camino, dijo el coronel Douglas McGregor, ex asesor del jefe del Pentágono. En su blog de YouTube, McGregor dijo que las tropas rusas tienen un sistema de inteligencia avanzada que las mantiene informadas sobre lo que sucede en el campo de batalla, y esto le permite dar golpes precisos al ejército ucraniano. En otras palabras, antes de que los ucranianos puedan llegar a las fuerzas rusas, no queda nada de ellas, dijo el experto. Según McGregor, la situación actual en la línea del frente es terrible para las Fuerzas Armadas de Ucrania y el comando no puede hacer nada al respecto. Anteriormente, el experto militar y veterano del Cuerpo de Marines de Estados Unidos Scott Ritter, ya había dicho que debido al rechazo de la Casa Blanca a la solución pacífica propuesta por China para la crisis de Ucrania, morirán cientos y miles de soldados más de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los rusos son buenos en esto. Y el oficial de inteligencia Ritter predijo que Ucrania quemaría todo el equipo de la OTAN en la zona de guerra. Las fuerzas de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa destruirán muestras de equipos occidentales, con los que Ucrania cuenta tanto cuando planea una contraofensiva. Señaló las buenas características de los tanques que recibirá Ucrania, pero aquí enfatizó que estos vehículos de combate son fácilmente eliminados por los sistemas antitanques estándar que tiene el ejército ruso. Esta no es una nueva tecnología con la que los rusos no son más frecuentes, se han estado preparando para luchar contra estos tanques durante décadas, y tienen sistemas antitanques diseñados para eliminar dichos vehículos. Todas las armas suministradas a los ucranianos serán quemadas en el campo de batalla, dijo Ritter en una entrevista con el canal de YouTube Tour of Duty, de Estados Unidos. Según el oficial de inteligencia, los misiles guiados Kornet y los tanques T-90 pueden hacer frente rápidamente al nuevo equipo militar occidental que se utilizará en el campo de batalla. Ritter subrayó que los rusos son muy buenos en eso cuando se trata de destruir equipos de la OTAN. En el vídeo de mañana hablaremos de las altas probabilidades de que la guerra nuclear se desate en este mismo año, pero antes no me resisto a comentar un detalle que puede ser significativo del esquema mental en el que está sumida la OTAN. El otro día al parecer el presidente español Pedro Sánchez, recibió una invitación de Xi Jinping para visitar China el día 3 de abril. No sé de qué hablarán, pero Pedro Sánchez en cuanto le preguntaron por el tema, dijo, que lo primero que hará será averiguar de qué lado está China, si del agresor Putin, o de Ucrania como está la OTAN. Yo me quedé flipado en cuanto lo oí, pensé eso de, ¿pero este tío de qué va? Pues resulta que al día siguiente cambió totalmente el discurso, y delante de las cámaras dijo exactamente: creo que la OTAN, y la Unión Europea, no me acuerdo si citó a las dos, deberíamos prestar más atención a China, y guiarnos por sus esfuerzos en conseguir la paz en Ucrania. Toma ya. ¿Por qué cambió el matiz del discurso solo en 24 horas? Será interesante ver la cara que traerá a su regreso de China, porque a buen seguro será el reflejo del estado de ánimo de toda la OTAN. Esto es todo amigos, reciban un saludo.